Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde aquí, desde la Villa Hermosa Camaná. Extendemos también un saludo a nuestro amado pastor Josué Ascarrús y a su amada esposa, la sierva Edith. Gracias al pastor por esta oportunidad de que nos da para poder entregar el mensaje de Dios. Así es que nos sentimos muy contentos, alegres de poder predicar el Evangelio, porque esa es nuestra responsabilidad como siervos de Dios, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios le bendiga a todos los que están en sintonía a través de Arequipa en Comunión. Quiero dejar con unas palabras a mi amada esposa. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas que se encuentran en sintonía de este su programa Arequipa en Comunión. Queremos extender un saludo muy especial a nuestro pastor Josué Ascarrús y a su amada esposa, pastora Edith Asensio. Gracias damos a Dios porque nos permite en esta hora poder compartir con ustedes, amén, esta palabra que es de mucha bendición y que a través de ella también nosotros podemos aprender aquellas grandes cosas, ¿no?, que Dios tiene para nosotros y son las que guían también nuestro camino, las que guían nuestros pasos día a día. Amén. Por eso la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno que hemos encontrado esta hermosa lumbrera, amén, en nuestro camino para andar como Dios quiere que andemos. Gloria al nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Así que en esta noche queríamos compartir con ustedes la palabra de Dios y para eso les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a leer un versículo con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Verso 7, capítulo 3 de Primera de Pedro, verso 7. La palabra de Dios se lee de esta manera: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta aquí la palabra de Dios. Oremos. Señor y Dios y nuestro buen Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de poder llegar con tu palabra a los hogares. Señor, queremos ser de bendición. Para eso te pedimos la ayuda, la unción, el poder de tu Espíritu Santo. Úsanos para la gloria de tu nombre. Señor, derrama tu gracia, derrama tu poder. Salva, liberta, rompe cadenas, destruye toda obra del diablo. Señor, te pedimos que tú ayudes a muchos hogares, matrimonios, esposos, esposas que necesitan de ti. Te ruego que lo hagas, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y toda la adoración. Gracias, mi amado Salvador, gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. En esta noche queremos predicar bajo el tema deberes del esposo. Amén. El programa anterior hablamos acerca de los deberes de la esposa y quedamos que en este programa íbamos a hablar sobre los deberes del esposo. Amén. Luego estaremos hablando sobre los deberes de los padres. Amén. La responsabilidad que tienen los padres hacia los hijos. Así que hay que tomar en cuenta
los deberes que tenemos como esposos para permanecer unidos hasta la muerte, pero esto es con la ayuda de Dios. Así que para que una relación matrimonial sea de bendición y de éxito, el esposo debe considerar sus deberes. Sabemos que el tiempo nos faltaría para poder hablar sobre el matrimonio, el esposo, la esposa, porque este tema es demasiado amplio, pero hemos tomado 5 deberes importantes que el esposo debe considerar para poder tener un matrimonio de éxito, un matrimonio de bendición. Sabemos hoy que muchos hogares, muchos matrimonios tienen problemas, situaciones muy difíciles. Se ve en estos tiempos modernos la crisis que atraviesa el matrimonio porque el pecado se ha multiplicado de una manera terrible. Los hombres ya no toman en cuenta a Dios. Los seres humanos le han dado las espaldas a Dios. Pero Dios nos ha dejado un legado que es la palabra, que es la Biblia, para que nosotros a través de ella encontremos deberes tanto del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, etc. Dios nos ha dejado tremendas enseñanzas. Podríamos decir que esta es la lámpara que necesitamos para alumbrarnos en la oscuridad de este mundo de tinieblas en que se vive. Por eso queremos decirle a todos, así como uno de los deberes que hablamos acerca de la esposa, que es la relación con Dios, también es un deber, amén, muy importante, que yo creo que es la prioridad para poder alcanzar el éxito matrimonial, el éxito, amén, y la bendición sobre todo de Dios, porque sin Dios nada somos. Sin Dios, hermano, estamos completamente perdidos. Es con la ayuda de Dios que vamos a lograr grandes cosas. Por eso en el programa anterior decíamos acerca de que la esposa debe de tener una relación con Dios, igualmente el esposo. El esposo tiene que tener esa relación con Dios que está basada en la búsqueda y en la comunión con el Señor. Ahora, si un hombre no tiene relación con Dios, ¿qué espera? ¿Qué se espera de ese hombre? ¿Qué se espera de esa mujer? ¿Qué se espera de ese hogar, de ese matrimonio? Por eso el hombre tiene que considerar, amén, su relación con Dios. Así como podemos hablar de la relación a través de la oración y a través de la palabra de Dios. La oración nos acerca a Dios. La oración es hablar con Dios y es de vital importancia en la vida de todo creyente y también podemos decir de todo ser humano. El hombre tiene que allegarse a Dios, creer que Dios hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay que entender, hermano, sabemos que esta palabra está llegando a muchas vidas, está llegando a cristianos, pero también llega a inconversos. Y yo le digo, amigos, tú que estás en crisis matrimonial, tú que tienes problemas con tu esposa y tú que quieres solucionarlo y no sabes cómo, te digo, tú tienes que mirar hacia arriba
tienes que buscar a Dios, porque a veces te quejas de los problemas que hay en el hogar, te quejas de la esposa, de los hijos, y la esposa se queja del esposo, de los hijos. En sí, buscan culpables por el egoísmo, por el orgullo, pero no se dan cuenta que el principal problema somos nosotros, de no querer buscar a Dios. Por eso, la única manera de tener un hogar bendecido es con nuestra relación con Dios. La Biblia nos habla acerca de Abraham y en Santiago, en la epístola de Santiago capítulo 2, verso 23, nos dice, mira, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ah? Abraham creyó a Dios. Creyó porque tenía una comunión con Dios, porque había comunión íntima con Dios a través de la oración. Y para que el Señor lo llamara amigo, entiendan, para que Dios lo llamara amigo, tuvo que Abraham tener comunión íntima con Dios. ¿Y cómo se tiene esa comunión íntima con Dios? A través de la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham era un hombre de oración. Era un hombre que oraba, que estaba en comunión con Dios. Por eso, cuán importante es la oración dentro del hogar, dentro del matrimonio. Porque si nosotros, como decía en el anterior programa, dejamos al Señor a un lado, nuestro hogar se irá a la deriva. Y habrá muchos problemas que al final lloraremos, lamentaremos. Pero no solamente es la oración, sino también no podemos dejar este legado que Dios nos ha dejado, que son las Sagradas Escrituras. Y para ello quiero dejar a mi amada esposa para que nos hable acerca de este deber importante que tiene el marido, que tiene que tener en cuenta el esposo. Amén. Bueno, es muy importante también, ponemos la oración, pero también que el hombre tenga ese crecimiento espiritual. Amén. Porque a través de ese crecimiento espiritual, ¿no?, el esposo creyente va a saber a dónde ir, va a saber cómo ir y también va a saber guiar a su esposa. Amén. Ya que es un esposo que sigue aquel modelo divino para poder alcanzar la sabiduría de Dios. Amén. Para poder también tomar decisiones cotidianas en el hogar, cuando se tenga que tomar de un momento a otro o en situaciones que a veces no se avisan, tomar esa decisión, pero con la sabiduría de Dios. Amén. Porque ha alcanzado ese crecimiento espiritual. ¿Y cómo se alcanza el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual se alcanza a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, que es muy importante, porque allí Dios va a guiar al esposo, ahí Dios va a guiar, amén, al hombre a poder ser guiado, a no hacerlo por su propia cuenta, sino a ser guiado a través de ese temor también que va a haber en su corazón para no dañar, para no causar estragos en su hogar, en su matrimonio. Amén. Porque pueden haber hombres que de repente
se sientan mal, se sientan cortos, ¿no? Hasta a veces para tomar su responsabilidad, asumir su responsabilidad que Dios les ha otorgado, pero a veces tienen temor. ¿Pero por qué? Porque no hay, amén, en él esa búsqueda para ese modelo divino, para ese modelo que Dios quiere que sea como esposo que es. Entonces, por eso es que aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 18, verso 19, nos dice la palabra de Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tremendo. Por eso nosotros, si hablamos de este gran hombre de Dios llamado Abraham, un hombre que pues ocupó o llegó a asumir su responsabilidad como esposo, amén, porque como decía, si era un buen amigo de Dios, también va a ser un buen amigo de la esposa, porque eso también es lo que llegamos a hacer, ¿no? No solamente el esposo, sino Así también es. a ser amigos. El que es amigo de Dios va a ser amigo de la esposa. Claro. El hombre, el esposo, que es el buen amigo, lo va a hacer con ella. Entonces, él también llegó a ocupar ese lugar, ¿no? Como esposo, para poder también guiar a su esposa. Y ella poder también someterse a él. Por eso que nosotros podemos verlo eso aquí en la Biblia, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3. Amén. En el capítulo 3, verso 5, dice: porque así también, ¿no?, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, y sobre todo esta parte, estando sujetas a sus maridos, sujetas. ¿Por qué estaba sujeta Sara? Porque había un hombre que ella sabía que guiaba su hogar con la sabiduría de Dios. Amén. Que tomaba su lugar con ese temor de Dios, ¿no? Como decíamos anteriormente, no por sí solo, no guiado de repente por su mal carácter, sino guiado bajo ese temor de Dios. Ahora, también nos dice en el tercera de Juan, en el verso 4, tercera de Juan, verso 4, dice, ¿no? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Por eso es que es bueno que nosotros podamos estar, amén, andando en esta verdad, viviendo la verdad, cumpliendo la verdad. Como esposo, ¿cuánto más? Para poder tener un matrimonio de bendición, un matrimonio donde sea Dios quien reine, porque el esposo le ha otorgado a Dios, amén, ese lugar para que sea Él, y a través de Él dejarse guiar, y ese matrimonio sea un matrimonio de bendición, sea un modelo de matrimonio, sobre todo en estos tiempos. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? A través del crecimiento espiritual que vamos a alcanzar, amén, por la palabra, amén. Porque la palabra es el alimento, así como los alimentos, ¿no?, que van a nuestro cuerpo nos dan el crecimiento físico, la palabra nos da el crecimiento espiritual para ser un buen esposo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así que, cuán importante es la oración y la palabra. Así es. La palabra de Dios. Ya, por ejemplo, el ayuno, las vigilias, eso se desprende de todo esto, de la oración y de la Biblia, porque a través de ella vamos a encontrar la manera de cómo agradar a Dios. Así que vamos a pasar a un segundo deber. Y hemos tomado este deber importante, que es el liderazgo dentro de la relación de un hombre, de una mujer, dentro del hogar, dentro del matrimonio, el liderazgo. No pueden haber dos líderes, dos cabezas,
ciertamente hay una cabeza, porque hablar de líder es hablar de una cabeza. Queremos llevarte a Primera de Corintios, capítulo 11. No somos machistas, por si acaso, ni tampoco, amén, hablamos sobre el feminismo. Estamos hablando lo que dice las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, verso 3, mira lo que yo quisiera que tú leas. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden, hay un, ¿cómo se dice? Hay un orden de parte de Dios. Nosotros somos personas que estamos bajo autoridad. Ese es el diseño original de Dios. Entonces, hay hombres que se quejan de que su esposa quiere asumir o pretenden asumir el liderazgo. Se quejan, ¿por qué? Porque simplemente el varón no está cumpliendo con el deber de liderar el hogar. Eso es lo que pasa cuando el hombre no hace nada, porque Dios le ha dado la autoridad al hombre, lo ha hecho varón, cabeza del hogar. Pero eso no quiere decir que va a gobernar su casa como una dictadura, porque eso no es así. Que no va a dominar a la mujer y la va a considerar una esclava, porque la esposa no es esclava. Dios no me dio una esclava, Dios me dio una esposa, una ayuda idónea, una compañera que me ayude. Amén, pero no me dio una esclava. Tú tampoco, esposo, tienes una esclava a tu lado. Tú tienes una mujer que te tiene que ayudar, amén, en los momentos difíciles, pero que tú también tienes que ser ese líder que también desea toda mujer. Ahora, todo grupo humano secular que ha logrado triunfos y victorias es porque tiene un líder que va delante de ellos. Y en el matrimonio no es la excepción. ¿Me entiendes? O sea, todo grupo, aún en los equipos de fútbol, de básquet, de vóley, siempre hay un capitán, una capitana. No existe dos capitanes, no existe dos líderes, tres líderes, sino es aquel que es emblemático, que es el que empuja. Como Israel cuando eligió a Saúl. Amén, igual, ¿no? Dios también puso un Moisés, un Josué, que lideró un Saúl, que mira, el Saúl que se levantó, al final fue un cobarde y acobardó a todos, un líder cobarde y todo el pueblo era un cobarde. Pero Dios levantó a David, un líder valiente, y todo el pueblo fue valiente. Igual, tú eres el líder de la casa, pero tienes que guiarlo bajo el temor de Dios y no quejarte. Además, la mujer desea ser liderada por su esposo. Gloria a Dios. Y cuando esto sucede, se siente ella segura y confiada. Es una mujer que tiene al frente un hombre que va a llevar las riendas del hogar hacia arriba, hacia la bendición, porque hay un verdadero hombre que ha asumido el rol
que le corresponde el ser cabeza. El problema de muchas mujeres que han pretendido coger esa parte de liderazgo es porque han encontrado un hombre que no asume su responsabilidad, un hombre que se ha acobardado. Y quisiera tomar el ejemplo de Débora en Jueces capítulo 5, ¿no? Aunque Jueces capítulo 5, gloria a Dios. Jueces capítulo 5, creo que es 5, ¿no? Amén. No, es el cántico de Débora. Capítulo 4, Débora y Barak. Aunque Débora tenía un esposo que se llamaba Lapidot, dice en el verso 4, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sede de Neftalí, le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Mira lo que le responde Barak. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Él no asumió, Barak, ese liderazgo. ¿Qué lo llevó a decirle a Débora: iré contigo? Más no, que le dice: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué lo llevó? Quizás se acobardó y encontró en Débora una mujer valiente, Líder. una mujer que tenía ese llamado de liderazgo. Así hay hombres que pierden su liderazgo, pierden el ser cabeza, y hay mujeres que han tomado eso, aunque bíblicamente no está bien. ¿Por qué? Porque tienen un esposo irresponsable, un esposo, perdónenme la palabra, un cabezón, en vez de esposo es un cabezón, gloria a Dios, que no hace nada por llevar hacia adelante el hogar. También quiero llevarte a Efesios capítulo 5, capítulo 5 de Efesios, en el verso 23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hay hombres que le están diciendo a su mujer: mira, yo soy cabeza, ya ves, respétame, pero tú también respeta. Respeto guardan respetos. Tú quieres liderar, tienes que liderar y considerar el amor, que es la prioridad más importante. Para que una mujer se sujete, tiene que haber un hombre que respete, que ame. Ahora, hay que considerar 3 aspectos importantes dentro de este liderazgo, que es: el hombre está puesto para hacer protección. La mujer se siente segura cuando hay un hombre que lo protege, lo cuida. Por eso nosotros tenemos que cuidar a nuestras esposas. Yo cuido mucho a mi esposa, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la mujer y los hijos se sienten seguros con un hombre. Y en estos momentos ya va a hablar mi esposa acerca, amén, de la perspectiva de la mujer. Yo estoy hablando dentro de la perspectiva de los varones. Ahora, también hay que considerar el liderazgo en el aspecto emocional. El hombre también, su presencia es indispensable dentro del hogar,
para apoyar en los momentos de crisis y pueda ser ese consuelo que la esposa necesita. Pero también ese liderazgo en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que guiar tanto a la esposa como a los hijos en el camino del bien, inculcando esos principios espirituales. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Por eso lo que tú leíste es acerca de Abraham, porque yo sé que enseñará y hará que sus hijos guarden la palabra. ¿Por qué? Porque él fue líder. No fue Sara, fue Abraham. Y Josué también dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, ¿quién fue el que guió a la búsqueda de Dios? Fue el varón, porque el hombre tiene que tener estos tres aspectos. El aspecto de ser un hombre que protege en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. No sé si quieres añadir, mi amor, algo. Amén. Con respecto al liderazgo, ¿no? Nosotras como mujeres tenemos bien en claro y bien entendido que el marido es la cabeza del hogar, que Dios le ha dado a él, amén, ese lugar que nadie se lo puede quitar. Por más que la mujer pueda tener conocimiento, pueda ser muy hábil, pueda ser muy profesional, pueda tener todo lo que de repente los requisitos para un liderazgo, pero por más que lo podamos tener, no nos compete a nosotros tomar ese lugar, porque ya Dios se lo ha dado. Eso ya es algo divino que hoy en día, muchas mujeres lo están tratando de cambiar. Así es. Escuchaba o leía en un libro, ¿no?, de una mujer que no dejaba a su esposo tomar ese lugar de liderazgo, de cabeza. No lo dejaba. Siempre ella lo atacaba, siempre ella trataba de avergonzarlo, de salirse con la suya, ¿no? Entonces llegó un momento en que el hombre, ¿no?, leía este libro, se puso a un lado, se puso a un costado, como diciéndole a ella, entonces, si tú sabes, toma tú el control. Porque había muchos altercados entre los dos, pero él, cansado de todo eso, y para evitar, creo que el hombre fue más sabio que ella, para evitar tantas situaciones, se puso a un lado. Ella entonces, siempre tomando el control, pero llegó un momento en que ella se cansó y le dijo, pero es que yo sola estoy aquí, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no opinas? ¿Por qué tú también no tomas decisiones? ¿No? Y él decía, ¿para qué voy a tomar decisiones? ¿Para qué voy a opinar? Si tú siempre me callas, si tú siempre me desdeñas, si tú siempre me tienes en poco y no consideras mi lugar. Entonces ella se sintió como que tenía, ¿no?, un muñeco, un títere, que ella podía manipularlo a su antojo, pero se cansó. ¿Por qué? Porque ese no es el lugar de la mujer. La mujer tenemos otro rol, otra función que Dios nos ha dado. Escuchaba también hace poco la queja, podemos decir, ¿no?, de una mujer. Claro, que es un hogar disfuncional, ¿no?, porque viven 15 años de matrimonio, pero separados, porque él está trabajando, no sé por qué lado, en la mina, y está trabajando, y ella siempre ha estado en su hogar con sus hijos, como tomando control, realizando lo que el hombre realiza, él solamente le envía el dinero. Pero ahora que conoce la palabra, ella dice, ya me cansé, son 15 años, ahora quiero que él venga para que él tome control, porque él es la cabeza, pero resulta que él no quiere venir, porque tiene miedo, porque toda la vida él se acostumbró a no tener esa responsabilidad, a no ocupar, amén, su lugar ahí como cabeza. Quiere ser cabeza de lejos y no de cerca. Eso, porque solamente no le envía el dinero. Pero entonces nosotros podemos ver ese liderazgo, ¿no?, a través de Primera de Pedro capítulo 3, verso 6. Dice así, ¿no? Como Sara obedecía a Abraham,
llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Por qué? Porque Sara, amén, reconocía el liderazgo de su esposo, lo reconocía como cabeza, como el hombre de Dios, como el sacerdote de Dios también llega a ser el hombre, porque no solamente en la parte, ¿no?, de tomar su lugar, sino también como un líder espiritual en el hogar, que es muy importante también, ¿no? Es el líder, ser ese líder espiritual en el hogar. Son tres aspectos, ¿no? En el aspecto de protección, en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. Amén. Entonces, porque a través de ese liderazgo espiritual, el hombre también va a dar la enseñanza, ¿no? Como decía, hablábamos acerca de Abraham, que él también lo va a transmitir a sus hijos. Porque en el aspecto espiritual, hoy en día, pues también se hacen los cultos familiares. Y es el esposo, ¿no?, el que toma el control de ese culto para poder darlo, ¿no?, a la familia. Y hoy en día que estamos en este confinamiento, pues con mayor razón se tiene que hacer ello, y ahí tiene que estar la cabeza, ahí tiene que estar el esposo. Ahí el esposo no le puede decir a la esposa también, hazlo tú, porque de repente tú tienes más años que yo en el evangelio. Es que el Señor le va a enseñar, el Señor lo va a capacitar. No es la esposa, ese es su lugar. El problema también del liderazgo es que muchas veces el hombre no quiere tomar su lugar. Así es. Y se lo da siempre a la esposa, que opine ella, que lo haga ella, que ella vea a los hijos, que ella los corrija y tantas cosas. O sea, a veces de una manera, no sé si sin darse cuenta, se lo está atribuyendo a la esposa. Y a veces la esposa lo coge y dice, es que él no sabe, es que él no va a poder hacerlo, es que él no tiene esa capacidad. Es que también hay hombres pesimistas. Así es. Hombres pesimistas que siempre dicen no se puede, no se puede. Entonces si no pueden nunca van a alcanzar nada. Ahora también hay muchas mujeres que se someten y consideran al esposo cabeza porque le tienen miedo. Y se someten y se sujetan por miedo y no por amor. Ese es otro problema. Porque el hombre es machista, porque el hombre es malo, porque el hombre maltrata. Y sabemos que en el mundo hay maltratos físicos, por eso que hay muchos feminicidios por hombres malos, perversos, que tienen al diablo metido, porque un hombre que está endemoniado actúa haciendo el mal, matando, destruyendo, avergonzando a la mujer. Pero es triste que dentro de matrimonios cristianos, dentro de matrimonios, hogares cristianos, hayan mujeres, amén, que están, ¿cómo se dice?, que se someten por miedo, porque el hombre siempre es malo, es duro, y no actúa y quiere ser esa cabeza con maltrato, esa cabeza ser malo. No, no, no. El liderazgo, el ser cabeza, es realizar ese deber con amor, con cariño, con respeto, con ternura, porque Dios no nos ha dado, amén, un costal para boxear. Dios no nos ha dado una pelota para patearla. Dios nos ha dado una esposa para respetarla, para protegerla, para ayudarla, gloria a Dios, y sobre todo para amarla. Pero si tú no amas a Dios, ¿cómo puedes amar a tu prójimo? Porque dice la Biblia, si tú dices amar a tu prójimo y decir amar a Dios y no amas a tu prójimo, oye, si no puedes amar al que ves, ¿cómo amarás al que no ves? Por eso hay que amar a Dios sobre todas las cosas para poder amar. Porque si tú no tienes el amor de Dios, tú no amas a nadie. Amén. Así te digo, tú no amas a nadie, tú no respetas a nadie. Porque hay algunos que aún dentro del camino del Señor, son duros, son cabezones. Por eso que hay mujeres
que no saben qué hacer, no saben a quién ir, y lo único que hacen es llorar y llorar y llorar, llorar delante de Dios y pedirle ayuda. Gloria a Dios. Por eso hay un dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Acá hay un texto que habla acerca de lo que dice, ¿no? En el capítulo 3 de Primera de Pedro dice, ¿no? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Amén. Porque eso también es lo que muchas veces los hombres toman como pretexto su liderazgo para cometer mucho abuso, para cometer mucho, podemos decir, hasta maldad con su propia esposa. Entonces, eso es triste, ¿no? Poderlo ver, porque esa mujer se casó con él, ¿no? Amándolo, pero cuando comienza el momento de la convivencia, entonces ella se da cuenta, ¿no? Quién es él y si verdaderamente la ama, no la ama, porque no es con la boca, sino es con tus hechos que tú vas a demostrar a tu esposa cuánto la amas. Por eso un hombre que es líder, cabeza, lo va a demostrar con hechos. Así es. Con su responsabilidad, y la mujer se va a sentir segura. Así es. Eso es lo que la mujer quiere, un hombre que tome el control de ese liderazgo. También quiero tomar otro deber que es muy importante y que la Biblia lo ordena, que es el amar a nuestras esposas. Dice en Efesios capítulo 5, en el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. También en Colosenses, capítulo 3, Colosenses, gloria a Dios, capítulo 3, en el verso 19, también vamos a encontrar que el Señor nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mira, tremendo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro, capítulo 3, que hemos leído: asimismo vosotras, verso 1, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus maridos. Gloria a Dios. Ahora, si nosotros notamos algo, Dios le ordena, porque esto es un mandato de Dios, es un mandato imperativo: amad a vuestras mujeres. Amén. Si tú lees la Biblia, muy poco le va a decir a la mujer: ama a tu esposo. Más bien le dice lo que le es difícil a la mujer, le dice: sujetaos. Amén. Pero al esposo sí le dice amar. Ahora, ¿por qué a la mujer no le dice Dios: amad a vuestros maridos? Porque sencillamente el corazón de la mujer, su corazón femenino y tierno, le permite amar espontáneamente, amén, y lo expresa. O sea, eso es algo inherente en su naturaleza. La mujer se entrega. La mujer, cuando se enamora, se entrega.
ama incondicionalmente y no le importa otro hombre, por más que aparezca mucho más bonito que su esposo, no le importa porque ama. La mujer es entregada. La mujer, ¿cómo podríamos decir? Cree ciegamente. En cambio, el hombre es un poco duro y a veces se muestra insensible. Le es difícil demostrar, amén, ese amor y cariño. O sea, la mujer no, la mujer es más, ella cuando Expresiva. ama, más expresiva, ama. Que fuimos sacadas de adentro. Claro, porque como dice mi esposa, ¿cómo dice? Que hemos sido sacadas de adentro. Porque fue tomado dentro del hombre. Entonces, cuando la mujer es tomada dentro del hombre, es parte de él. Y ella se siente que su esposo es parte de ella. Sí. Que ella se siente, bien compenetrada con el hombre. En cambio, el hombre no, el hombre es un poco frío, duro. No todos, porque hay varones que son, del barro, claro, de lo de es duro como la piedra, como la tierra. Hay veces hay hombres que no son tiernos, son duros, no son expresivos. ¿Sí o no, hermana? Que hay varones que se olvidan hasta de tu cumpleaños. Hay cuantas mujeres se quejan que hasta el marido se ha olvidado de su aniversario de boda. En cambio la mujer no, la mujer siempre se acuerda del cumpleaños, se recuerda son más detallistas que los varones. Los varones somos olvidadizos. Gloria a Dios, a veces se nos pasan muchas cosas. Entonces, en cambio, la mujer es más sensible, ¿no? Por eso que Dios le da un mandamiento al hombre y le dice, amar a vuestras mujeres. Esto no es una opción, es un mandato de Dios. Así que tú, varón, tienes que amar a tu esposa. Ahora, el amor a la esposa te lleva al respeto, a tratarla con ternura y cariño, con cuidados especiales. ¿Ah? Hay algunos que ya no la tratan bien, se han olvidado. Antes te preocupabas en caminar al lado de ella, ahora no, ahora ya porque ya no la ves como la primera vez. Ahora tú caminas adelante y ella camina atrás con los hijos. Y no es así. Ella es tu esposa, aunque pasen los años. Y hay que entender que la mujer, por el tener hijos, se envejece más rápido. Se envejece más rápido. Y el varón hay veces no se envejece. Pero de todas maneras, el hombre siempre tiene que ser cariñoso, amoroso. Y si todavía tú dices que Cristo está en tu corazón, aún más todavía. Porque hay algunos que le dicen a su mujer, no, además, tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo te quiero, pero yo amo a Cristo. Y son duros, fríos. No son expresivos también. Amén. No son expresivos. Oye, hay algunos esposos que tienen años, están comiendo algo y la mujer le dice, invítame. No te voy a dar porque esto es mío. O sea, son malos, como la otra vez mi esposa contó de una vida que se compró su Coca-Cola y lo puso en la refrigeradora y vino y encontró, él se tomó su vaso y lo guardó el resto y él vino y se tomó, la mujer vino y se tomó su gaseosa. Y cuando vino el hombre del trabajo, estaba buscando, encontró poquito y le dijo, ¿quién hizo un escándalo? ¿Quién se tomó mi Coca-Cola? Y la mujer le dijo, yo tomé un poco, pues tenía sed. No, que tú eres así, que esto, y me lo compra. Y le hizo comprar otra Coca-Cola. Oye, ¿hasta dónde puede llegar un esposo? ¿Hasta dónde puede llegar un esposo? Porque eso golpea a la mujer.
Hay que considerar a la esposa, hay que tratarla con amor. Cuando tú eras enamorado, ¿cómo la tratabas? Por eso yo digo, ¿no? En una relación que vamos a llegar a eso del enamoramiento y noviazgo, cuando un hombre o en una relación de noviazgo hay pleitos, hay problemas, ese hogar va a ser un caos. Pero siempre el hombre y la mujer en el noviazgo, en el enamoramiento, se cuidan. O sea, tratan de no sacar mucho su carácter. Pero cuando se casan, cuando viene la convivencia, es donde resalta lo que realmente somos y nos damos a conocer. Pero ahí está el amor, la consideración. Gloria al Señor. Mira, yo siempre testifico, ¿no? Perdona. Cuando nos casamos, ella lo debe recordar, siempre lo cuento. Fuimos a un restaurante y ella pidió su plato y yo mi plato. Y nos trajeron, y lo más terrible que me lo trajeron a mí primero. Entonces ella vio mi plato que estaba, que querías probarlo. Y cogió el tenedor y comenzó a meter, a picar, ¿no? Y yo me incomodé. Éramos recién casados. ¿Cuánto tiempo? Meses. No, teníamos días, creo, semanas. Y yo me incomodé. ¿Y qué te dije? Por favor, respeta. Por favor, respeta. Ella jamás imaginó que yo le iba a responder eso o le iba a decir eso. Y ella se sintió mal y no me habló. Y yo me di cuenta de que ella se sintió mal y le dije, toma, come, ya no quiero ya no quiero. Y se puso mal, hermano, y yo me puse mal también. Y dije, Señor, ay, Dios mío, es que somos dos mundos diferentes, pero hermano, tuve que pedirle perdón. Y cuando llegó otra vez, yo le decía, ya nunca más lo voy a volver a hacer, mi amor. No te sientas mal, perdóname, ya no lo voy a hacer. Y cuando otra vez fuimos al restaurante y pedimos, me trajeron a mí primero y le dije, come. Gloria a Dios. Entonces, si hay algo que el Señor le dice al hombre es amar a tu esposa. Eso no es una opción, es un mandamiento. Y tiene que tener cuidado cómo la tratas a la esposa, con amor, porque las mujeres son delicadas. ¿Ah? Hay que ser generoso, amable. Oye, he visto, y no quiero decir, he visto hombres dentro de la iglesia que le gritan a su esposa que no son generosos, no son amables. Y eso causa heridas. No te estoy hablando en el mundo, te estoy hablando dentro de la iglesia. Lo he visto y yo sé que tú has visto muchos esposos que no son considerados con sus esposas. Y a veces la esposa no sabe qué hacer. Si yo le preguntara, porque si hay algo que nos separa son la cámara y estamos llegando a tus hogares, pero tú, esposa, ¿cuánto tiempo tu esposo no te ha dicho te amo? Tu esposo, ¿cuánto tiempo no le has comprado algo a tu esposa? ¿Cuánto tiempo no le has dicho te amo mirándole a los ojos? ¿Cuánto tiempo? A veces la mujer te dice, ¿me quieres? Y tú le dices, ya, tú sabes que te quiero. Ya, déjate tonterías, todavía le dice. Tú sabes que la mujer desea que el esposo sea generoso, amable, comprender que a la esposa
comprender que la esposa tiene sentimientos y que nuestros actos la pueden hacer alegrar, pero también la pueden hacer entristecer y llegar a tener heridas en el corazón. El esposo tiene que amar a la esposa. No sé, ¿quieres añadir algo, mi amor? Amén. Lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, verso 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Porque, bueno, yo no quiero redundar más en cuanto al amor, al trato que Dios le ordena al hombre que le dé a la esposa, pero también a veces hay esposas que se aprovechan de ese amor, ¿no? Y a veces hasta le falta el respeto. Por eso aquí dice, ¿no? Ame y la mujer respete. Porque a veces teniendo ese amor, esa consideración, la mujer a veces se aprovecha y se engríe, se vuelve caprichosa. Entonces nosotros ya tenemos que madurar, ¿no? Ya no es como al principio. Por eso mi esposo contaba ese percance que tuvimos. Fueron en los comienzos, las primeras semanas de nuestro matrimonio, ¿no? Que siempre van a haber, porque como siempre decimos, son dos mundos, pero no vamos a estar siempre pasando ya 5 años, 7 años, 10 años en lo mismo. No, es que la mujer también tiene que madurar. ¿Y qué es lo que nos va a hacer madurar? Es también la oración y el conocimiento de la palabra de Dios, para que la mujer en todo momento pueda respetar a su esposo. Por ejemplo, hay momentos en que yo estoy de repente con los niños trabajando la tarea, ahora que estamos en casa, hasta nos hemos vuelto maestras, profesoras, estoy ahí, a veces me la paso de la mañana, estoy cocinando y luego sigo ahí en la tarde con mi niño que tengo de primaria, que le dejan tarea tras tarea, o a veces no entienden la plataforma, yo tengo que agarrar y meterme a Google, a investigar y luego ya para explicarle, ¿no? Entonces, llega un momento en que, ¿cómo me verá mi esposo, no? Saturada ya, y estoy ahí cansada, hasta la tarde a veces, y entonces él agarra y se me acerca y me dice, ¿quieres que te prepare un café? Y yo le digo, con amor y viéndolo, ¿no? Viendo esa preocupación, viendo ese detalle que es tan precioso, tan hermoso. Yo le digo, sí, mi amor, por favor, gracias. Y a veces hasta le digo, gracias le doy a Dios por el hombre que me ha dado. O sea, porque yo le expreso lo que siento en ese momento, ¿no? Porque veo en él ese amor, porque no solamente el amor es para decir te amo, sino esas son detalles o son acciones que demuestran el amor del hombre a su esposa, porque la ve, ¿no? Que está trabajando, y qué mejor, ¿no? Porque a veces sabemos que es el hombre la mujer es la que tiene que servir, atender, y claro está, yo siempre lo digo y lo diré, yo atiendo a mi esposo, yo mismo les sirvo, yo mismo les preparo, porque me encanta y porque me gozo haciéndolo, ¿no? Y veo que mi hijo se alegra, sé lo que le gusta a mi hijo o a mi esposo, cómo lo atiendo. Pero llega un momento como este, ¿no? Que mi esposo me dice, ¿quieres que te prepare? Yo le digo, gracias, mi amor, y me siento feliz. O sea, son detalles y son acciones que el hombre puede realizar, y que eso no le quita su liderazgo, y que más bien con esto demuestra el amor, demuestra ese sentimiento, amén, que la mujer siempre quiere ver. Y eso es lo que consolida, amén, nuestro matrimonio, nuestro amor, nuestro hogar. Gloria a Dios. Amén. Otro deber, hermano, también importante, lo encontramos en capítulo 3 de 1 de Pedro, verso 7, como ya lo habíamos leído. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una de las cosas que el hombre tiene que ser es comprensivo con la mujer. Él debe de ser comprensivo tratando a la mujer con respeto, y comprender a la esposa en sus actos y en sus sentimientos. Amén. Entender que la mujer es considerada en la Biblia
un vaso más frágil. Un vaso más frágil. Esto es en cuanto a sus sentimientos. Una mujer es delicada. Toda mujer, no importando, olvídate de la contextura. No estoy hablando de la contextura, porque hay mujeres que son más gruesas que el hombre y hay más altas que los hombres. No. Estamos hablando de sus sentimientos, de lo interno. La mujer es más delicada. Es como dice, ¿no? Es ese vaso frágil y necesita ser tratada con mucho cuidado, amén, y comprensión para no lastimarla. O sea, hay que entender, míralo cómo la considera, dando honor a la mujer como a vaso, no dice frágil, más frágil. O sea, que se puede romper, que se puede quebrar con nuestras acciones, con nuestra falta de comprensión. Amén. Entonces, el ser comprensivo nos lleva a no maltratar a la esposa. Hay veces hay muchos que les gusta que lo entiendan, que lo comprendan, pero no les gusta entender. Eso se llama egoísmo. Y nosotros no podemos ser egoístas ahora en Cristo. ¿Ah? Hay hombres que quieren, yo quiero que mi mujer me entienda, me comprenda, quiero que sea comprensiva, pero tú no eres con ella. Tú no eres delicado con ella, tú no la tratas bien. Tú eres tosco, eres malo. No le da su lugar, ¿no? No la tratas con ternura, no la tratas con delicadeza. Hay algunos que han perdido esas palabras tan bonitas que le decías antes. Ahora, oye gorda, oye negra. ¿No? Y la mujer, ¿qué quiere viejo? Así como la tratas tú. Yo me juego mucho con mi esposa. A veces parecemos dos, nos hacemos hasta cosquilla, ¿no? Gloria a Dios, jugamos mucho, nos reímos, conversamos, estudiamos juntos. Por ejemplo, esto hemos estado estudiando juntos, dándome opiniones, yo también les vierto mis opiniones. Y no me canso de decirle te amo. A veces me acerco a su oído, no sé si le molestará, pero yo le digo a ella susurrando en su oído te amo, mi amor, mi vida, mi tesoro. Y lo hago siempre, hermano. Y no quiero perder eso, porque he visto cuántos hogares, aún dentro del cristianismo, esposos que ya no son delicados con sus esposas, no son comprensivos y son egoístas. Triste, mi amor. Amén. Qué importante es que el esposo tenga esa comprensión para con la esposa, porque no solamente es el esposo que tiene muchas dificultades y circunstancias adversas en el trabajo, ¿no? Aunque claro, ahora no tanto, pero no siempre también es la esposa, que en el hogar también se presentan circunstancias, de repente el día fue más agotador que un día antes, pero como decía mi esposo, el hombre quiere que lo entiendan, pero la mujer también necesita que la entiendan. Y aquí en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. En este caso, el esposo, que también tiene que darle también esa comprensión, darle su lugar, ¿no? También a la esposa. Por eso, aquí en el libro de Proverbios 31, 11, dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Amén, confiado. ¿Por qué? Porque sabe lo que tiene en casa. Porque aunque él puede estar en el trabajo y se puede presentar cualquier circunstancia, sabe que ella, amén, va a asumir esa responsabilidad.
Por eso aquí dice, ¿no? El corazón de su marido está en ella confiado. Y luego dice, ¿no? Porque le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Mire, qué tremendo el esposo también de esta mujer virtuosa, porque cuando nosotros leemos este verso, estos versos o este poema de la mujer, no solamente, si usted lo lee, no solamente está hablando de la mujer, también está hablando del esposo. Amén. Es que para que haya una mujer virtuosa, también el hombre tiene que ser, amén, podemos decirlo también virtuoso. Por eso dice la Biblia, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No, o un hombre de verdad. Tiene que haber al lado de la mujer virtuosa, porque si la mujer virtuosa no tiene un hombre como el que nos habla aquí, ella tampoco podría lograr, amén, esa virtud. Es que tiene que recibir esa ayuda de parte del esposo para cumplir con detalle y ver que como esta mujer, Dios mío, es pero tremenda mujer, ¿no? Por eso es que nosotros podemos ver, ¿no?, que el esposo tiene que darle la confianza y la comprensión. Hoy en día a veces hasta vemos en la misma iglesia, ¿no?, hermanos que no le dan lugar a su esposa, hasta a veces matrimonios que como que no hay confianza, como que el esposo piensa que la esposa no tiene de repente esa capacidad y él está pendiente de todo y él es el todo y entonces no le da lugar a su esposa, pero ella también, Dios la ha preparado y la ha capacitado para asumir también su responsabilidad como ayuda. Amén, como ayuda de usted, hermano, y ayúdela, déjela también que ella se desenvuelva para que pueda ser Amén. una ayuda muy, muy importante en su matrimonio. Amén. Sé que el tiempo avanza, hermano, y queremos tomar el quinto deber, ¿no? Eso, son muchos deberes, pero estamos tomando 5 deberes principales. Uno era la relación con Dios, el otro el liderazgo, el amar a la esposa, el ser comprensivo con ella y ahora el proveedor. El hombre tiene que ser el que provee las necesidades del hogar. Quisiera que leas tú primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. Y yo voy a leer un salmo que me impactó. Mientras que estábamos estudiando, me impactó este Salmos 128, ¿no? A ver, léelo, mi amor. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Terrible. Y mira lo que dice el Salmo 128, capítulo 128, verso 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. No hay nada que hacer, que detrás de todo está el temor de Dios, está el temor a Jehová, el temor de Jehová. Está el respeto, la obediencia a la palabra de Dios, la relación. Eso es lo más importante, la relación que tengamos con Dios. Pero dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, es el hombre que tiene que trabajar, será bienaventurado y te irá bien. La Biblia dice que con el sudor de tu frente comerás el pan. Ahora, el hombre está diseñado por Dios para ser ese proveedor y el que sustente a la familia. Esto es el diseño original que Dios hizo en el principio. Por eso dice, cuando fue creado Adán, Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo trabajara y lo guardase. Ahora, aunque la esposa trabaje, porque hay esposas que hoy por la situación económica
en que se está viviendo tiene que trabajar y también percibe un salario, pero el esposo siempre deberá ser el principal proveedor a las necesidades materiales del hogar. Hay mujeres que son profesionales y ganan su dinero, pero por eso no puede desdeñar al esposo. El esposo también tiene que ser aquel proveedor principal dentro del hogar. Ahora, el deber del esposo es proveer no solamente la economía, sino proveer seguridad y estabilidad emocional a la esposa. Seguridad y estabilidad emocional. También debe de proveer, amén, las necesidades básicas de la esposa. Y eso le voy a dejar a mi esposa más luego. Pero también proveer un hogar, una casa para su esposa e hijos. Y termino diciendo, porque quiero dejarle en ese aspecto, que el esposo debe de proveer las necesidades básicas necesarias, ¿no?, que tiene la esposa. La Biblia nos dice en Colosenses, estaba viendo Colosenses, el tiempo nos gana, hermano, esto es un tema muy amplio, por eso dice, gloria a Dios, esto no era, ¿no? Creo que es Efesios, perdónenme, hermano, Efesios capítulo 5, verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El problema de muchos hogares que están metidos en la casa de sus padres. Eso. Ahí radica el problema, porque dice, hay una orden de parte de Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Una de las cosas que el hombre tiene que aprender a proveer es el hogar, es la casa. Y qué triste es ver que hay esposos irresponsables, amén, que le dice a la esposa, no, pero tú, que nos dé la herencia a tu mamá, o yo tengo la herencia de mi padre y en mi casa te llevo a la casa porque no tenemos dónde vivir. Eso es una irresponsabilidad bien grande. Mejor es vivir fuera, lejos de papá y de mamá, tanto de ella como de él, para que ese hogar sea estable. Madure. El problema que madure, que crezca. El problema es cuando se vive dentro del hogar de los padres. No aprende a ser responsable. No aprende a ser responsable. Ahí mismo está corriendo a la casa de mamá, a la casa de papá, al cuarto de papá, al cuarto de mamá, para que lo saque del problema. Qué triste, hermano. Pero volviendo al tema, que el esposo debe de proveer las necesidades básicas de la esposa, como por ejemplo comprarle un vestido, un zapato, porque hay hombres que sí se visten, pero no les gusta vestir a su esposa. A veces proveerle, ¿no?, las necesidades básicas. Siempre de vez en cuando sal con ella, invítale a comer. Ahora que estamos en la pandemia no se puede ni entrar a un restaurante a comer, gloria a Dios. Pero hay que tener, ¿cómo se dice?, ese deber, uno de los deberes principales, el proveer para el hogar, para la esposa. Yo quiero dejarla a mi esposa. Amén. En el Efesios capítulo 5, verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Amén, la sustenta. Por ejemplo, por eso es que el hombre que sabe sustentar es porque también de joven aprendió a trabajar, a proveer también. Y cuando él se casa, entonces para él no le va a ser difícil tener que proveer, que sustentar a los de su casa, ¿no? Y qué bueno es cuando la esposa se siente a veces que el esposo se preocupa por ella, ¿no? Que hemos visto tantos casos en estos años, estando aquí en la obra del Señor, como hay hombres que se visten bien, que se compran zapatos mensual o cada vez que cobran se compran algo, una camisa, se compran un saco, se compran lo que ellos necesitan, pero mirándose a sí mismos, pero no miran a la esposa que también
es parte de es su cuerpo, ¿no? Es su cuerpo, claro. Como su cuerpo dice, para que la sustente, para que la cuide, ¿no? Para que también esté ella arreglada como él, porque qué triste verlo al esposo bien vestido y la esposa toda abandonada, con un zapato roto, viejo, una ropa que ya está gastada y se nota que ya hasta pasó de moda. ¿Y qué se ve ahí? El egoísmo. Por eso es que los esposos también tienen que considerar ello. La esposa, cuando trabajamos en el hogar, nosotros no recibimos un sueldo, ni tampoco esperamos recibir ese sueldo. Pero yo creo que la mejor paga de la esposa no es tampoco que le compres, sino es ver esa preocupación, ver ese detalle en ella, de que le falta a mi esposa, toma, cómprate, mira, te doy, o vamos para que te compres, y comprarle lo mejor también, porque a veces para ellos se van a grandes tiendas y a la esposa se van al mercado, ahí donde venden 2 por 5 soles, ¿no? Y qué triste es ver eso, que tanta falta de consideración, de amor, de responsabilidad, falta de poder proveer también para su casa. Entonces, eso también es un gran detalle que el hombre tiene que ver en su esposa, cuidarla, sustentarla, así como dice, ¿no? Como usted sustenta su propio cuerpo, lo viste bien, porque ahora ya no son 2, son 1. Entonces, el ver a su esposa es como verse a sí mismo también. Me compro yo, le compro a ella, y si no, en este mes me compro yo y al siguiente mes le compro a mi esposa, viendo la necesidad que pudiera haber en ella. Amén. Que siempre la va a ver. Entonces, ese es el pago, ¿no? La consideración, el valorarla a la esposa. Por eso, hermano, hermana, hay que terminar con eso, porque eso también muchas veces mata el amor. Eso destruye el amor. Ver a un esposo que no considera, que no valora. Entonces, y uno se desprende, uno le atiende, uno le sirve, uno se desvela. Y ver a un esposo así, eso duele, eso golpea nuestros sentimientos, que son muy sensibles como mujeres que somos. Amén. Amén. Bueno, el tiempo nos gana, pero queremos decirte algo. Nunca habrá una buena relación dentro del hogar, dentro del matrimonio, si no hay una relación con Dios. Sin Dios, nada somos. Y si tú tienes problemas en tu casa, tienes problemas en tu hogar, la única solución para ti está en Jesucristo. Amén. Jesucristo es el que provee la paz, el amor y la felicidad. Él es el único. Yo no te puedo hablar otro, no soy psicólogo, pero sí conozco lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. Tenemos que vivir conforme a la palabra para alcanzar la bendición de Dios. Queremos hacer una oración. Inclina tu cabeza y si quieres decirle a Dios: perdóname, esposo, pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu esposa por no ser atento. Eso no te va a llevar a ser un cobarde. Hoy que si yo le pido perdón me estoy rebajando. No. Pierdo mi autoridad. Pierdo mi autoridad. No. Siempre es bueno, amén, renovar nuestros compromisos con nuestra esposa. Amén. Y pedirle a Dios su misericordia. Vamos a hacer la oración. Padre que estás en los cielos, en esta hora, te pedimos, Señor, que tú intervengas en muchos hogares. Te ruego, por favor, que tú extiendas tu mano sobre hogares que están pasando momentos difíciles, hogares que están a punto de colapsar por esta crisis, Señor, que hay, esta pandemia. El estar conviviendo tanto tiempo ha creado situaciones difíciles dentro del hogar. Yo te ruego que tú intervengas. Tú has venido a deshacer las obras del diablo. Te ruego que tú reprendas toda obra de las tinieblas, que lo eche fuera en el nombre de Jesús. Mira cada petición. Mira, Señor, esas peticiones que hoy han estado dando. Padre, responde
toda petición en el nombre de Jesús. Glorifícate, glorifícate, Señor. Oh, responde cada petición. Señor, ayuda a cada familia, a cada esposo, a cada esposa a cumplir sus deberes para poder tener un hogar feliz, lleno de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Amén. Y será para nuestro próximo programa. Y dejamos también, le damos paso al pastor Adrián Loaiza. Dios le bendiga.